Creative Studio Yokai. Porque ellos sabían la situación que estábamos pasando y aparte de eso, se pintó de rojo esta. En la grada un suspiro, el rojo y azul, testigos, recuerdos de gloria, hoy pesa la historia. Caen lágrimas al suelo, el tiempo cruel nos marcó. La Serie B nos espera, pero el corazón no cayó. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de la crisis que sucede en el Club Deportivo El Nacional, uno de los equipos históricos del fútbol nacional que lamentablemente ha descendido a la Serie B y que ojalá yo me equivoque, pero creo que corre el mismo riesgo de lo que le pasó al Deportivo Quito. Me acompaña mi gran amigo Tato López, vamos a conversar también con Pepe Meri y vamos a tener grandes entrevistados. ¿Qué tal, querido Tato? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edu? Qué gusto a toda la comunidad de Desalineados. Para mí es un honor estar aquí contigo conversando y sobre todo con los invitados que vamos a tener, ¿no? Que son históricos del Nacional. Y bueno, afrontando este tema tan complicado para el Nacional, que duele sobre todo por lo que ha significado el Nacional en el fútbol ecuatoriano a lo largo de la historia. Es un problema bastante complicado. Antes, como saben, yo lo que me permito es compartir el contenido en cada una de nuestras páginas, a los amantes del fútbol, el día de hoy, sobre todo, que lo pueden hacer en su página de Facebook, compartan el contenido, que lo puedan hacer porque eso nos ayuda un montón para seguir llegando a más cantidad de gente. Póngale like también en YouTube, si está conectado en YouTube, denos una mano, apórtenos y lo más importante es que podamos contar con su sintonía. Así que vamos a compartir. Primero estamos en Facebook, vámonos a todas las páginas por acá y ya vamos a saludar a la gente que se va conectando. Le vamos a dar la bienvenida también en cualquier momento ya a Pepe Mera, que es un periodista destacado a nivel nacional y sobre todo que ha seguido muy de cerca lo que sucede con el Club Deportivo El Nacional. Con él vamos a estar abordando varios temas, vamos a estar analizando lo que sucede con varios equipos y con Tato igual. Es la idea justamente que podamos hacer muchos más programas acerca del tema deportivo. Hoy es una especie, digamos que no los llamaría experimento, sí los llamaría una oportunidad. Dentro de la crisis que vive el Club Deportivo El Nacional, hemos decidido juntarnos y contar justamente con el respaldo de especialistas en este tema. Y especialistas en este tema, uno de ellos es Juan Carlos Urano, que nos va a acompañar para darnos su punto de vista y decirnos qué pasó con el Nacional, Tato. Yo no sé qué primeras impresiones tú tienes de qué es lo que sucedió con el Club Deportivo El Nacional. Yo creo que es un tema que se veía venir, ¿no? O sea, no sé, a mediano, corto, largo plazo, creo que veníamos, era la crónica de una muerte anunciada, creo yo. Como tú lo dijiste, ojalá no sea lo mismo, no vaya por ahí lo mismo que le pasó al Deportivo Quito, sin embargo, da mucha pena, como te digo, porque no solamente es un gran equipo que, creo, si no estoy mal, es el segundo más ganador o el tercer más ganador de la Copa Ecuatoriana, pero en su momento fue incluso un formador de los jugadores, ¿no? Salió el Chucho Benítez, el Toño Valencia, El Canguro Borja. Hay muchos jugadores que salieron del Nacional y en realidad a mí como futbolero sí me choca bastante porque en cuanto a lo económico también te afecta, porque no es lo mismo, con todo el respeto a muchos equipos, no es lo mismo ver un Liga Nacional que un Liga Deportivo Cuenca, un Liga Macará. Un Liga Católica. Claro, no, para mí no es lo mismo, entonces creo que como futbolero también afecta bastante. No sé si Pepe Mera es hincha del Nacional. Vamos a preguntarle, Pepe Mera, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Buenas noches, Pepito, ¿cómo está? Cuéntenos desde su página también, además, en donde vamos a hacer una alianza estratégica acá, en donde le pueden seguir, en donde puede estar toda la gente, además empapada, porque vamos a
a generar contenido tanto desde Desalineados, pero desde la página de Pepe Mera. ¿Cómo estás, Pepito? Hola Edu, hola Tato, un abrazo para ustedes. Qué grato estar con ustedes, ¿no? Grandes personas, excelentes profesionales, y hoy topando un tema que duele en el fútbol ecuatoriano. Tato preguntaba lo del Club Deportivo El Nacional. Tengo mucha llegada al Nacional porque mi papá fue hincha del Club Deportivo El Nacional. Ayer justamente mi viejo estaba de cumpleaños y me acordaba de todas esas cosas, ¿no? Cuando él me llevaba al estadio. Dicen que de pequeño me ponían la camiseta de Liga Deportiva Universitaria, pero yo comencé a ir al fútbol, iba al fútbol con mi papá, General Sur, atrás del arco sur del Coloso El Batán, y ver al Nacional en la situación que está, Tato, Edu, vaya que duele muchísimo, ¿no? Porque uno tuvo el privilegio, se podría decir, de poder disfrutar de un equipazo como era el Nacional 2005, 2006, vaya, qué equipo, ¿no? Y qué jugadores. Ustedes ya mencionaban a varios de ellos. El caso de Luis Antonio Valencia, verlo en acción fue lo mejor, ¿no? O verle campeón al Nacional. La última vez hablo de un torneo local, porque luego, hace poquito, el año anterior fue de la Copa Ecuador, pero ya con esta tristeza, ¿no? Porque es cierto, queda campeón el Nacional, pero con una deuda muy fuerte, jugadores sin recibir sus sueldos 6 meses. Me acuerdo que tuve el privilegio de relatar esa final y decía, esto es de los jugadores. Había hablado con un par de ellos y ellos decían, el presidente no tiene nada que ver acá. Y en el festejo fue el reflejo, ¿no? Los jugadores festejaban, se daban la vuelta olímpica y el presidente a un lado. Se veía venir todos estos inconvenientes, pero esto creo que Edu, Tato, lo vamos a ir tratando durante la programación. A Juan Carlos Urbano, un histórico del fútbol ecuatoriano, un histórico del Club Deportivo El Nacional, alguien a quien siempre yo le he dicho, lo admiro, no solo por la parte profesional, porque todos lo conocemos, Tato, Pepe, ustedes sabrán corregirme, pero lo conocemos muchísimo por lo que él ha sido como futbolista, pero quien lo conoce, Juan Carlos Urbano, el ser humano, realmente que los llega a admirar muchísimo más, y además de esa visión siempre bastante amplia que él tiene. Así que, querido Juanca, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar esta charla con Pepe Mera, con Tato López, con quien te habla, con Edu Andino. ¿Cómo tú de manera global analizas la situación del Club Deportivo El Nacional? Bienvenido. ¿Qué dice Edu? Un abrazo grande, muchas gracias a Tato, también claro, Pepe Mera, un abrazo también, gracias por la entrevista. Yo realmente sí he pasado unos días tristes porque sí da pena pues que el equipo que uno quiere, del cual ha sido hincha desde niño, está en estos momentos que no son de estos últimos días, sino de los últimos años. Ha sido un sufrimiento lento, y termina ahora con el descenso posiblemente a la Serie B. Entonces, a veces estas cosas tienen que suceder para analizar bien cuál es el futuro del Nacional. Entonces, ojalá sea para bien este descenso, porque tal vez en la Serie B haya que empezar de cero, haya que analizar bien cuál es el futuro, quién se va a hacer cargo. Ahora sé que ha habido un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, creo que va a haber un nuevo general que se va a hacer cargo. Entonces, algo se puede decir de positivo es esto, que las Fuerzas Armadas todavía están ahí presentes. Últimamente realmente les he sentido lejos del Nacional. Pero esto, veamos qué positivo puede traer. De todos modos, la deuda creo que es muy grande y no sé si la auditoría a la final no se pudo llevar a cabo al 100%. Entonces la deuda no se sabe exactamente cuánto es, pero si no nos libramos de esa deuda, va a ser una soga al cuello que no nos va a dejar actuar libremente. Entonces el regreso del Nacional a la Serie A ojalá se dé cuando esa deuda ya esté saldada y que en la Serie A pueda estar sin deudas y que pueda al menos estar en la Serie A hasta nuevamente llegar a hacer lo que siempre ha sido el Nacional, ¿no? Un equipo grande, un equipo que pelea los primeros lugares y que siempre será la gloria del fútbol, ¿no? Vamos con Tato, vamos a preguntarle justamente, Tato, tu interrogante para Juan Carlos.
Sí, Juan Carlos, yo quería hacerte una pregunta en base, tú lo viste dentro del camerino, ¿no? Entonces quería saber, yo, ¿qué tan grave, cómo lo maneja el jugador cuando sabe que los problemas no dependen de lo que ellos salgan a hacer en la cancha? Claro, el jugador, creo que cuando creemos de esta profesión que es hermosa, que es jugar al fútbol y que te paguen por jugar al fútbol, uno recuerda desde niño que jugaba en el colegio, jugaba en el barrio, jugaba en el barrial, después algún fútbol amateur, y después ya te haces profesional del fútbol. Y claro, es distinto porque dices, ahora voy a vivir de esto. Pero creo que el amor al fútbol está ahí presente siempre, ¿no? Entonces, entras a una cancha, sí, puede ser que te deban varios meses de sueldo, que tengas problemas de pagos, atrasos, deudas, pero cuando entras a la cancha, estoy seguro que lo que haces es lo que siempre hiciste, ¿no? Que es divertirte, jugar, por amor al fútbol. Vas a una pelota dividida y vas con todo, te barres si es que la pelota va a salir para que la pelota no salga, si que tienes que hacer un gol o salvar un gol, lo haces. Y después de que se termina el partido y regresa otra vez la mente a los problemas, ¿no? Entonces yo creo que en la cancha va a ser difícil que un jugador diga, Hoy no voy a correr porque me deben 7 meses". Es muy difícil. Yo creo que el jugador va a seguir corriendo, claro que no hay esa misma motivación o esa misma, ¿cómo te puedo decir? Eh, Pasión. Para mí es difícil no, no, no separar las cosas, o sea, la pasión siempre va a estar ahí, pero claro, si no te pagan 6, 7 meses, algo te va a frenar. Entonces, es miedo complicado, cada jugador deberá sentir de forma distinta, pero creo que este año, al menos, hay que destacar esto de los jugadores, ¿no? Que han cumplido, han ganado partidos sin entrenar, tal vez un mes entero, sin cobrar 6 meses, y le han ganado, por ejemplo, a un invicto como el Aucas. Entonces son cosas para resaltar, que ellos no han bajado los brazos, no han tirado la toalla, a pesar de que les deben mucho dinero. Entonces eso yo destaco de los jugadores. Juan Carlos, buenas noches. Un abrazo para usted. Hace poco hablaba y contaba que mi papá le gustaba ir al fútbol, hincha del Nacional, siempre. Y tengo en mi memoria el retiro de Juan Carlos Burbano del fútbol en el Olímpico Atahualpa y que le gritaban, no te olvidaremos al eterno capitán, ¿no? Y cuando sucede, hace poco el Nacional en la Serie B, siempre venía el recuerdo de esos jugadores, Juan Carlos. Eh, Uno puede hablar de la deuda que tienen con el club, uno puede hablar de todo lo mal que lo han manejado, no este año les tocaba final, que le tocaba al Nacional, hace rato, hace años viene con una crisis, pero impresionante. Pero a Juan Carlos, al hincha no le interesa eso. Al hincha usted le comienza, es que debemos acá, debemos por acá, le comienza a explicar y no le importa. El hincha lo que quiere es que se arme bien un equipo y que sean campeones. No hay plata en el Nacional, no le importa al hincha. Y hoy cuando se dan estos problemas, estos inconvenientes, como jugador, como símbolo del Club Deportivo El Nacional, Juan Carlos, ¿qué decirle al hincha del Nacional? Gracias, Pepe. Eh, yo creo que el dirigente que llegue, lo primero que tiene que hacer es ser sincero, no crear falsas expectativas o ofrecer campeonatos o ofrecer que va a haber el mejor equipo que va a tratar de armar y que va a traer figuras y que va a armar el equipo con jugadores de experiencia, con jugadores de renombre. Lo que tiene que hacer es ser sincero y poner los pies sobre la tierra, ¿no? O sea, armar el equipo hasta donde él pueda, sabiendo que hay deudas por pagar cada semana. Entonces, yo creo que el dirigente, cuando ofrece campeonatos o ofrece armar un equipo con figuras, la hinchada se puede ilusionar, la hinchada puede creerle, la hinchada puede justamente hacerse crear se puede hacer una expectativa alta. Y después cuando las cosas empiezan a complicarse con las deudas, con los pagos semanales, con los atrasos de los jugadores, entonces el hincha dice, pero ¿por qué me ofreció? ¿Por qué me dijeron que iba a quedar campeón o iba a disputar un campeonato internacional o que iba a armar un equipazo y ahora pasa esto? Entonces yo creo que el dirigente lo que tiene que hacer es ser sincero. Y yo recuerdo que todas las dirigencias que han pasado últimamente han tratado de armar grandes equipos y
Me acuerdo que en un momento determinado, claro, estuvo aquí Loco Cortés, y Loco Cortés le dio un título al Nacional, y es verdad, pero era conveniente. Ese título realmente, por supuesto que nos enorgullecemos de ese título, pero eh, le ayudó en algo al Nacional eh, el traer un jugador tal vez de unos, no sé, yo no sé cuánto estará ganando ahora el jugador de fútbol, no sé, 15,000, 20,000 dólares. ¿Es conveniente pagarle a un jugador 20,000 dólares con una deuda que cada semana tienes que pagar 300,000 o 80,000, 100,000 dólares cada semana? ¿O es conveniente armar un equipo con jugadores tal vez de 5,000, de 10,000 dólares, jóvenes, que todavía no tengan un nombre en el fútbol ecuatoriano, pero que vengan a defender la camiseta con honor, con gloria, con garra, con pasión, cobrando tal vez al día con esos 5,000, 8,000, 10,000 dólares mensuales, y no te sales del presupuesto, y tal vez no quedas campeón, o tal vez sí, pero si no quedas campeón, al menos no te sales endeudando más y no le complicas al club con más deudas. Entonces yo creo que el dirigente debe sacrificar a veces campeonatos a cambio de mantener un equipo en una categoría A, hasta librarse de una deuda como la que tiene el Nacional y jugar con jugadores jóvenes, tal vez con jugadores que, como digo, de una media máximo de 10,000 dólares. Jugador que quiera ganar 12,000, 15,000, 20,000 no es para el Nacional en estos momentos. Tal vez en un momento determinado sí. Yo no me explico cómo en algún año algún jugador llegó a ganar 40,000 dólares. No puedo creerlo. Y tal vez se lo merezca, tal vez no se lo merezca, pero en el Nacional no se podía haber hecho eso nunca, porque el Nacional nunca pagó eso. Antes habían las tablas, que ustedes bien lo saben. En la tabla A estaban los de la selección, los que estaban titulares siempre. Después en la tabla B eran los que jugaban titulares, pero no estaban en la selección. Y la tabla C eran los juveniles. Y nadie se salía de las tablas. Cuando se rompió eso, empezaron a ganar el uno 12,000, el otro 15,000, el otro 20,000. Entonces se salió totalmente fuera de la lógica aquí en el fútbol ecuatoriano que equipos como el Nacional paguen esas cantidades. Juanca, yo te quiero hacer ahí una pregunta. De acuerdo a lo que tú has podido observar, ¿cuándo empieza la génesis de los problemas del Club Deportivo El Nacional? Te digo esto porque hay quienes dicen que se remontan al 2007 cuando se prohíbe que los militares hagan este aporte obligatorio con las Fuerzas Armadas a la cabeza para el Club Deportivo El Nacional. Pero de acuerdo a lo que tú has podido ver, ¿cuándo empieza la génesis de este problema? No recuerdo exactamente, no te puedo dar una fecha, pero yo me acuerdo que tal vez yo antes de retirarme, yo me retiré en 2004, 2001, 2002, me acuerdo que llegó el tanque Hurtado al Nacional, llegó el Cuchillo, llegó Asensio, llegó Moisés Candelario, después llegó Caviedes. Entonces, claro, llegaron figuras del fútbol ecuatoriano al Nacional. Y el Nacional siempre, tal vez traía una o dos, pero lo demás era todo de canteras. Y tal vez ahí es donde se rompieron las tablas. Eso creo que fue un comienzo donde las tablas ya no funcionaron y cada jugador arreglaba lo que podía arreglar. Entonces, Cuando claro, dices unas tablas, te refieres al tema salarial. claro, como le explicaba antes, lo que les expliqué hace 5, 10 segundos. La tabla A, no se podía salir nadie de esa tabla A, todos ganaban igual en la tabla A, pero eran los que estaban en selección y titulares del Nacional. La tabla B, solo los titulares, y la tabla C, juveniles. Entonces, ¿en qué tabla te tocaba según tu trayectoria? Pero cuando llegaron, tal vez esos jugadores, ellos no se adoptaron a las tablas y ellos arreglaron su contrato en forma individual. Entonces, si la tabla A decía máximo 8,000 dólares, ellos se salieron de esa tabla y ganaron 12,000, 14,000. Y ahí ya cada uno empezó a arreglar por su cuenta, ya no se adaptaba a las tablas. Eso creo que fue un antes y un después, porque el Nacional se manejaba así. No te pagaban millonadas, no te pagaban los mejores sueldos del país, pero te pagaban los 12 meses, te daban 13º. Aparte, te recibían en todos los recintos militares con el rancho, con la cancha ahí a servicio, y bajábamos en vuelo charter. Había los comisariatos del Ejército, de la Marina. Entonces, el Nacional era un lujo, ¿no? Era un equipo hermoso. Yo jugué 10 años aquí en el Nacional y fue maravilloso. Entonces, como te digo, no había sueldos
gigantes, pero nos cobrábamos siempre. Y la parte nacional te mostraba para estar en la selección. Entonces yo, gracias al nacional, llegué a la selección. Y en la selección es donde haces la diferencia económica. Entonces, desde allí yo creo que empezó un problema. Y el otro también antecedente, el que tú dices, ¿no? El que se ya nos hizo obligatorio el aporte de los militares. Tal vez era el 20, el 30% del presupuesto. Se quitó eso y ahora solo es voluntario, entonces tal vez ahora del presupuesto será tal vez un 10%, que es muy poco. Entonces eso también ha ido mermando y de ahí yo creo que el mayor problema es la mala administración, porque si nos ponemos a enumerar a jugadores como el Chucho Benítez, Antonio Valencia, Jorge Guagua, David Quiroz, Jairo Zamora, Félix Borja, tantos jugadores que han pasado por el Nacional y que han sido vendidos al extranjero o a otros equipos. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, eso sí ya uno no lo sabe, qué directivas estuvieron a cargo o estuvieron en la venta de esos jugadores y dónde está ese dinero. Entonces, si el Independiente ha vendido tantos jugadores y ellos ya tienen 2 estadios, el Nacional con la venta de tantos jugadores que nos podríamos ahorita poner a enumerar, tal vez ya tendría un estadio propio, pero eso no ha sucedido. Pero ahí viene, Juan Carlos, a ver, cuando al dirigente no le cuesta, por ejemplo, han pasado cuántos militares, ¿no? Luego civiles siendo cargo del Nacional. Y gasto, igual en 4 años me voy porque viene otro y él sabrá cómo se arregla. Bien lo decía usted, Juan Carlos, el Nacional no está para contratar jugadores o no estaba para contratar jugadores de 15,000, 20,000 dólares. Le hago esta pregunta a usted, como reitero, ¿no? La figura, el capitán del Nacional, el que sabe qué significa el Nacional. ¿Copa Ecuador o haberse mantenido en la Serie A, en la serie de privilegio de nuestro balompié? ¿Qué escogía Juan Carlos Burbano? Es que claro, la respuesta fácil sería decir la Copa Ecuador, porque todo el mundo quisiera quedar campeón y ponerse la medalla de oro, pero eso es solo ego. Yo creo que el permanecer en la Serie A y de alguna forma generar algún ingreso hasta que te libres de la deuda, a la larga sientas una base sólida donde el Nacional se puede sostener y después, cuando sea el momento indicado, dar el paso definitivo para ir por títulos, pero que no sea un título esporádico, como ha sido este de la Copa Ecuador. Porque yo digo, a ver, la Copa Ecuador, ¿en qué nos benefició? Hablando prácticamente, o sea, en la historia de Nacional, sí, es un título más, sí, se tiene una copa más, sí, se tiene un récord más, sí, pero dejó réditos económicos la Copa Ecuador, se le pagó un premio al Nacional por esa copa, te clasificó a un torneo internacional, en el torneo internacional pudiste armar un buen equipo como para ahí sí hacer una diferencia de pasar de una fase a otra y acumular dinero por la Copa Libertadores o por la Sudamericana. Entonces, yo creo que ese título sí nos llenó un poco de ego, nos llenó un poco de alegría, sí, de emoción, ver el estadio lleno de liga, hermoso, y ganarle al Independiente con el golazo del Loco Cortés, chévere. Pero ¿dónde nos toca ahora? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Es como el título del Deportivo Quito. El Deportivo Quito fue campeón a los 40 años y después pagaron sueldos de 40, 60 mil dólares. ¿Y dónde está el Quito hoy? Entonces, todo esto de que hablamos y que a veces en los jugadores, en los dirigentes, en la prensa, se da tanta importancia al resultado, pero no se da tanta importancia realmente a lo que es una administración o un club tan importante como el Quito o tan importante como el Nacional. En el Quito y en el Nacional y en los equipos grandes como el Emelec mismo, que está en un problema así, creo que lo más importante es ser honesto con uno mismo. Y si le quieres realidad al equipo, si le amas en realidad al equipo, yo prefiero sacrificar un torneo como la Copa Ecuador, pero dejarle a mi equipo en la Serie A estable unos 5 o 6 años sin deudas. Entonces, prefiero que no hablen de mí porque no he conseguido un título, pero que hablen de mí de que he dejado al equipo solvente después de 4 años o después de 5 años sin deudas.
Entonces prefiero contratar jugadores de $10,000 que se mantengan en la A y libres de deudas. Yo creo que ese logro sería histórico para un dirigente. Juan Ahora, Carlos. sí, la gente va a decir, pero yo soy campeón y te sacan facha de eso, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, vamos con Tato, que te tiene también alguna consulta, por favor. Sí, Juan Carlos, ¿tú qué podrías decirle hoy en día a jugadores como Mena, como Mejía, jugadores que tienen muchísimo talento y probablemente, lamentablemente, quizás no le dejen un beneficio económico al Nacional, más allá del cariño que ellos le pueden tener al equipo? Sí, entiendo que tal vez los jugadores ya lo han demostrado. Este año han hecho un gran sacrificio. Yo creo que tiene todo el derecho de buscar un equipo en el cual les pueda pagar su sueldo y ellos puedan también mostrarse y puedan seguir con su carrera profesional. Pero ha habido otros momentos en los cuales el Nacional estaba todavía sin tantas deudas semanales como las de este año que han aparecido. Y los jugadores estaban en un gran momento. Me acuerdo de varios jugadores que pasaron por el Nacional, sin dar nombres, pero se fueron a otros equipos y se han perdido, ya no han resaltado, ya no han jugado y no han sido nombrados. Entonces yo creo que el Nacional es un equipo gigante donde el jugador que llega jamás se va a olvidar del Nacional. Yo le pregunto a Tato Carrillo, le pregunto a varios jugadores, por ejemplo al Gato Garcés, ahora a Yorca. ¿Qué tal en el Nacional? Van a decir lo máximo. Claro, o sea, en lo deportivo, Nacional te da gloria, te da vitrina y por eso Yorca ahora se va al Independiente, Tato Carrillo salió al exterior. Pero otros jugadores, claro, no se han ido de Nacional y no les ha ido tan bien. Tal vez se hubieran quedado en el Nacional, pero es difícil pedirle a un jugador que se quede si es que no cobra. Entonces, a estos chicos jóvenes que sigan su carrera, ojalá algún día puedan volver a Nacional, pero tienen todo el derecho de buscar mejor futuro, ¿no? Uh-huh. Ahora, Juan Carlos, ¿qué le avisoras de aquí en adelante al Club Deportivo El Nacional? ¿Tú qué crees que va a suceder? ¿Crees que quizás tú avisoras también un panorama bastante similar a lo que sucedió con el Deportivo Quito? ¿O crees que podríamos estar un poco exentos de eso? Ojalá que no. Veamos el general que se va a hacer cargo. Ojalá él no ofrezca títulos, que él no ofrezca volver al Nacional a la Serie A en el 2026. Si es que nos toca estar 1 año, 2 años en la Serie B, Nacional de a poco ir pagando la deuda, tal vez hacer en una sociedad con alguna marca que quiera invertir en el Nacional y librarse de esa deuda. Entonces, la idea es generar lo más pronto posible algún ingreso para que esa deuda, que también no se sabe exactamente cuánto es, que nos podamos librar como para... Pero, Juanca, si vas a ofrecer un sueldo, que lo cumplas. Juanca, perdón que te corte ahí. No se sabe cuánto es esa deuda y uno habla con varios directivos, unos te dicen unas cifras, otros te dicen otras cifras. El primer paso debería ser hacer una auditoría realmente seria, en donde se pueda literalmente poner de forma diáfana cuál es el pasivo que tiene el Club Deportivo El Nacional. Creo que ya lo intentaron. Entonces, esa empresa creo que dijo que intentó hacer la auditoría, pero que no había la información suficiente o la información correcta. Entonces, o sea, lo primero que debería hacerse es eso, para determinar cuánto es la deuda y luego empezar a hablar con la gente que se le debe y llegar a acuerdos. Pero si no se sabe cuánto es la deuda, claro, entonces el primer paso sería hacer otra auditoría, ya que la primera fracasó, debería hacerse una segunda. No sé, el tema complicado en el Nacional, porque uno dice, en la Serie A, privilegio, después de haber sido campeón de la Copa Ecuador, por través de este tema tan importante, el Nacional no pudo pagar sus deudas este año. Explica el presidente, porque sigue siendo presidente Marco Pasos, que es complicado, que no hay cómo hacer nada en el tema económico. En la Serie B, Juan Carlos, va a alcanzar. Se va a poder reunir el dinero suficiente, porque de aquí en más se viene cada semana, ¿no? Tormento para el Nacional, tormento tras tormento. El presidente dice, no doy el paso al costado porque primero hay que ver quién viene atrás.
Qué complicado se viene el panorama para el Nacional. Si en la A, insisto, que tienes mayor panorama para que te vean auspicios, en la B va a ser complicado. Puede pasar algo como el Deportivo Quito, porque siempre se habla y se golpea la mesa, Juan Carlos. He escuchado a todos los dirigentes que han pasado por el Nacional, que la auditoría. Hasta el momento no se conoce qué pasa con el Nacional. Claro, capaz que alguien tiene temor de salir perjudicado con la auditoría, ¿no? Entonces tal vez tenga miedo de que su nombre sea manchado. Es lo único que se me ocurre, pero la auditoría es obligatoria. Y de ahí, claro, en la Serie A hay muchos más ingresos que en la Serie B. Pero como dije antes, cuando uno, eh, se puede decir, el ego le venció y se sobró un poco, tienes que volver a poner los pies sobre la tierra. Entonces creo que el Nacional, el ir a la Serie B, que te haga nuevamente eso, ¿no? Volver a la humildad, y creo que el Nacional tiene que renovarse, no sé si los estatutos, hacer la asamblea y luego buscar esa gente que quiere invertir en el equipo para ir librándose de la deuda en la Serie B, de alguna forma. Estos chicos jóvenes, ojalá, si es que se van, puedan dejarle algo al equipo. Si es que hay algún jugador interesante, que ese jugador pueda firmar un contrato de 1 o 2 años y que se le pueda transferir. Y yo creo que Nacional ahí podría de alguna forma generar algo. También que los dirigentes puedan hacer autogestión con auspicios. En la Serie B, no sé si la hinchada ojalá nos pueda acompañar, pero va a ser complicado. Entonces yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Volver a la humildad y saber que Nacional tiene que reinventarse, tiene que empezar como quien dice de cero, para que no nos suceda lo que le pasó al Deportivo Quito. Para que vaya con esta pregunta, Juan Carlos, usted tiene una buena amistad con Giovanni Barra, con Clever Manuel Chalá. ¿Algún rato, por qué no pensar en dar una mano al Nacional como cuerpo técnico? Que, ¿para qué eh, ir y generar una deuda nueva al Nacional? O sea, gratis. Y yo creo que ¿quién trabaja gratis hoy? Por amor. Entonces, yo tengo mi trabajo, trabajo con niños, trabajo en una radio en la mañana. Entonces, decir, dejo esto por ir al Nacional y no cobrarle al Nacional. O sea, es una decisión difícil y sobre todo ir al Nacional y decir, no, yo quiero que me paguen tanto. No, pues ¿cómo le voy a hacer eso al Nacional si el Nacional ahorita está endeudado? Entonces, me encantaría ayudar tal vez en el tiempo que yo tenga disponible o libre, de alguna forma dar ideas o sumarse no sé, en una comisión de algo, cuenten conmigo, pero como te digo, ir a trabajar en el Nacional para no cobrar, o sea, uno también necesita trabajar, y luego ir al Nacional a cobrar y a trabajar y cobrar, no creo que sea conveniente porque el Nacional ahorita no necesita endeudarse más. Tato, por Juan favor. Carlos, es lamentable todo lo que le pasa al Nacional y no es lo mismo que a un hincha le hable un periodista a que le hable una persona como tú, un histórico del equipo. Siendo objetivo, yo sé que es difícil dar una fecha estipulada, pero siendo objetivo, ¿qué tiempo tú crees que le tome al Nacional para girar la página y que vuelva nuevamente a la A? Es que no sé, esa respuesta no te puedo dar porque no sabemos qué equipo va a armar. Si el dirigente quiere subir en 2026 a la Serie A, significa que va a armar un buen equipo para la Serie B y capaz que subimos a la Serie A. Pero yo digo, en 2027 vamos a tener el capital como para armar un equipo en la Serie A para mantenernos en la Serie A en 2027. O sea, el Nacional, en realidad, queremos que suba lo más pronto para ilusionarnos y otra vez decir que el Nacional es grande, que eso lo sabemos y lo sentimos. Yo al menos lo siento así. Y yo creo que el Nacional tiene que establecer una buena base primero de librarse de la deuda, estar sin cero deuda y luego pensar en subir a la A y en la A sin deudas, ahí sí empezar a pensar en nuevamente volver a ser el Nacional de las finales, el Nacional de campeón, subcampeón, campeón, subcampeón. Pero subir al siguiente año y para volver a bajar, no. Entonces hay que pensar bien
qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos, ¿no? Y qué podemos hacer, hasta dónde nos estirar las sábanas, como el que dice, ¿no? Estamos ahí, Juanca. Le decía, ¿no? Lo del Club Deportivo El Nacional, vaya, eh, estos últimos compromisos, ¿cómo se enfrenta el jugador? ¿Qué dice el jugador? Es que no, el jugador, o sea, si no le motivaste todo el año, ¿qué se puede pedirle a los jugadores estos dos últimos partidos? Simplemente que cumplan de la misma forma como lo han hecho todo el año. Sin cobrar han jugado, sin cobrar han ganado equipos al día, como el Aucas, que estaba invicto 7 fechas. Entonces, yo creo que no tiene que cambiar nada y simplemente terminar el año de forma digna, como ellos lo han hecho, y tal vez también pensando en que pueden ser vistos por otro equipo y que le pueden armar un mejor contrato el próximo año. Entonces, el jugador ahorita en el Nacional seguro que no está viendo su futuro. Yo creo que los jugadores lo que quieren es ser vistos por otros equipos y ser contratados por otros equipos. Entonces, como dije antes, están en todo su derecho, pero, o sea, tal vez habrá algún jugador que diga, no, yo me quedo en la Serie B y le subiré al Nacional cuando haya que subirle y esperaré hasta que el Nacional vuelva a hacer esa gloria, pero me voy a quedar en el Nacional. Por amor, no sé si habrá algún jugador así. 2004, decía Juan Carlos Burbano, ¿se acuerda del Club Deportivo El Nacional? ¿Alguna vez pasó por la cabeza, se imaginaron ustedes que esto podía pasar? Ni loco, ¿no? El Nacional disputar jugar en Serie B. Y, o sea, bajar de categoría de forma deportiva, o sea, difícil, porque Nacional siempre ha tenido grandes equipos y ha disputado los primeros lugares. Pero también ha habido grandes equipos y Nacional creo que es la 4ª vez que baja, ¿no? No sé si segunda vez por problemas de deudas, pero en la parte deportiva tal vez bajó 2 veces deportivamente. La liga también ha bajado, pero la liga después de bajar, vean a dónde llegó. Entonces, por eso digo, o sea, tal vez esto ojalá nos haga volver con más fuerza, como el grande que es el Nacional. Entonces, veamos qué es lo que va a hacer ahora las Fuerzas Armadas, si es que van a conversar con algún inversor de forma particular, de forma privada, que quiera invertir en Nacional, con orden, con honestidad, y veamos cuál es el futuro del equipo, ¿no? Y aparte, ya estamos con Edu. Un toque de fútbol, recuerden que también ustedes pueden seguir toda esta transmisión, lo que les vamos a presentar a ustedes va a estar publicado en un toque de fútbol. También, Tato, ¿en dónde se va a poder observar esto? Sí, eso también lo vamos a poder ver en la Teila M, nuestra página en todas las redes sociales. Muy bien, perfecto. A ver, Juan Carlos, abstrayéndonos un poco de la situación del Nacional, tú como conocedor del fútbol ecuatoriano, ¿qué pasa con el fútbol ecuatoriano? ¿Crees que es una burbuja que pronto va a explotar y literalmente podría ser liquidante? O sea, si los dirigentes siguen contratando jugadores mientras hay otros jugadores que no han cobrado 7 meses, si los dirigentes más piensan en su show o en su ego, en lucirse, yo creo que tarde o temprano sí puede explotar, ¿no? O sea, el Nacional ya es un ejemplo, el Deportivo Quito es otro. Por ejemplo, lo que pasó esta semana con Emelec, sí sorprende, ¿no? Un jugador que llegue como figura, contratado, mientras hay jugadores que no han cobrado 6 meses, 7 meses. No entiendo mucho eso. Entonces, depende de eso, de la seriedad del directivo y de preocuparse realmente de los jugadores que están en deuda para luego hacer contrataciones, ¿no? Tato, por favor. Sí, justo lo que decía Edu. Más bien yo quería preguntarle a usted, quizás no tiene la experiencia en cuanto a la dirigencial, pero ¿qué recomendar, más allá de la sinceridad, de la honestidad que puede haber al momento de estar al mando de un equipo? ¿Qué recomendar a los clubes que están quizás en este mismo estado? En ese ejemplo es el Emelec, ¿no? Nuevamente digo, ¿no? Pie sobre la tierra, humildad. O sea, ¿para qué contratar jugadores de 20,000, 30,000 dólares cuando tienes jugadores que están en deuda 7 meses? ¿Cómo le vas a pagar
a privilegiar a un jugador a cambio de tus tal vez 15 jugadores que están en deuda 7 meses. Entonces, yo creo que tranquilamente se puede hacer un equipo con jugadores de $10,000, de $8,000, jóvenes que tengan mucha hambre, mucha ilusión de jugar al fútbol profesional, de defender una camiseta y mantenerte ahí. No hacer shows de presentar estrellas cuando tienes deudas con jugadores de 7 meses, ¿no? Juan Carlos, le queremos dar la bienvenida también. Acá está Jefferson Sanguña, periodista, político, que se dedica a otros temas, pero él es un hincha confeso del Club Deportivo El Nacional y le hemos invitado justamente para que desde el hincha él pueda también exteriorizar su preocupación y su criterio. Jeff, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Edu, Tato, a todos quienes están conectados. Juan Carlos, qué gusto verte a los tiempos también por acá y es un placer poder compartir este panel también. Nada, pues apenado por la situación del Nacional, sin duda, uno como hincha ya sacándose, digamos, de esto de ser periodista un momento. Como hincha, claro que duele todo lo que está sucediendo, verle al Nacional, o sea, yo tengo recuerdos desde que mi papá me llevaba de pequeña al estadio, de verle jugar a Juan Carlos también, de darnos las alegrías también en su momento, cuando Juan Carlos de igual forma se retiró en el Nacional en un partido con Liga. Es decir, todas esas cosas uno recuerda de buena manera y claro que le apena pues lo que está sucediendo hoy por hoy en el equipo. Entonces, le venía escuchando a Juan Carlos también lo que estaban hablando y yo creo que también uno de los puntos, digamos, importantes o que hay que tomar a consideración es saber la realidad del Nacional en cuanto a dinero, en cuanto a la deuda que está existiendo, en cuanto a el dinero mismo que se fue, porque lo mencionaba Juan Carlos en su momento, de acá salieron grandes jugadores, de acá salieron muchas ventas de ellos, solamente pongámonos a pensar en el dinero que generó la venta de Luis Antonio Valencia, que también tenía réditos pues a partir de la contratación de otros equipos más adelante. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde quedaron las ventas cuando en mucho del momento se fueron medio nacional al Barcelona, David Quirós, los hermanos de Jesús, Carlos Castro, Carlos Hidalgo? Es decir, ¿qué pasó también con todo ese dinero? Sobre todo preocupa porque hoy, al menos yo creo que el Nacional va a tener que tocar bastante fondo para poder nuevamente resurgir en el mejor de los casos, pero mientras no exista una transparencia por parte de los directivos actuales, porque el señor Pasos lo que ha hecho actualmente es esconderse, y yo creo que más allá de esconderse, debería sincerar la situación, ¿no? Es mucho más positivo para el club sincerar lo que está pasando a esconderte y no dar la cara, que es lo que también reclamaban los jugadores cuando nos preguntaban por el tema del dinero para ellos. Así que como hincha, sin duda que me tiene bastante preocupado, porque no veo como algo positivo que vaya a pasar de aquí a 5 años, por ejemplo. Juan Carlos. Sí, me parece correcto todo lo que está diciendo y comparto totalmente. Así que justamente eso hemos hablado, que las directivas tienen que realmente tocar fondo, como usted lo dice, y tocar fondo tal vez sea esto, ¿no? Un descenso que es doloroso, pero que tal vez sea necesario justamente para eso, para empezar desde ahí a resurgir como el grande que es el Nacional, pero tomando decisiones inteligentes, ¿no? Uh-huh. Pepe Mera, por favor. Pero ahí también va el tema, el abrazo para Jefferson. El presidente que llegue del Nacional, ¿le interesa el club? ¿Conoce, sabe de fútbol? ¿Sabe cómo sacarle al club? ¿O porque toca estar al frente y a ver qué pasa? Una monedita al aire a ver qué sucede. Claro, eso es otra cosa, ¿no? Creo que el directivo de hoy se tiene que preparar. O sea, tal vez el presidente llegue con una inversión o tal vez llegue con una idea, pero la idea no sé si es que se aplique al fútbol. No es lo mismo manejar una empresa o manejar tal vez las Fuerzas Armadas que de manejar un club de fútbol. Sí se necesita experiencia, más aún ahora, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, la experiencia del Club Leones. ¿Por qué Leones tiene un resultado tan inmediato? Tal vez porque sus dirigentes han vivido fútbol desde chiquitos, ¿no? y han tenido experiencia. Pero entonces no se puede improvisar llegar a la dirigencia. Creo que la dirigencia también se tiene que preparar de alguna forma.
Entonces, si es que el presidente no tiene esa experiencia, tal vez se puede asesorar con gente que sí la tenga. Entonces, ahí está ese cargo que lo vemos ahora como es una gerencia deportiva, de gente que tal vez sepa manejar un club de fútbol, sepa manejar jugadores. Otro gerente financiero, donde el gerente financiero diga, no traigamos jugadores de $15,000, de $20,000, traigamos jugadores de 8,000, de 10,000. ¿Por qué? Porque a estos jugadores tal vez sí se les puede pagar eso en el año, pero si traemos de 20,000 y quedamos campeones, le damos un campeonato nacional, pero ¿de qué nos sirve si vamos a bajar al año siguiente? Entonces, creo que el dirigente se tiene que preparar, si no está preparado, tiene que hacerse asesorar, ¿no? Juan Carlos, y ahí también creo que topas un tema importante sobre los salarios en función de cuánto puede pagar el equipo, porque, digamos, este año es de conocimiento público que uno de los salarios más altos que tenía uno de los jugadores resultó siendo perjudicial para el Nacional porque no estaba en su mejor momento futbolístico y pasó mucha de la temporada en la banca o con críticas de la hinchada por un lado. Y por otro, no sé cómo lo ves tú, Juan Carlos, digamos, el germen de un equipo que más allá de los directivos es la misma hinchada y el comportamiento también de la hinchada en cómo ha ido cambiando, por ejemplo, desde, no sé, 2007, 2008, que fueron los últimos altos del Nacional Campeonato, donde también la hinchada sí se ha ido alejando del estadio, por ejemplo, pero también dentro de las barras también ha existido esto que tú ves como en este año, si no estoy mal, hubo, en este último campeonato, si no estoy mal, hubo unos 2 o 3 incidentes dentro de la misma barra, que en eso de alguna forma llega a alejar a los otros hinchas que no pertenecen a la barra brava, pero que tal vez dicen, por seguridad yo prefiero no ir al estadio, prefiero estar viendo desde mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también, digamos, tú como exjugador del Nacional, también cómo lo ves desde ese punto, desde la hinchada y el cambio que ha existido, desde la época en la que jugabas tú y en la actual en la que se ven este tipo de repercusiones. Sí, eso del jugador que tú dices, no sabía, pero ahí están las consecuencias. Si es que tienes un jugador que gana más de $10,000 con la deuda que tiene Nacional, es una locura. Y luego la hinchada, sí, me sorprende que haya barra brava en el Nacional. El Nacional ha sido una hinchada hermosa toda la vida. Nacional, me acuerdo que llenaba todo el estadio rojo y no tenía inclusive tantos cantos. Era el Nacional, Nacional, y era lo máximo. Pero ahora sí, sé que hay barras bravas, y hay una barra por acá, hay una barra por allá, hay una barra por acá, y se han peleado entre las barras. Entonces, ojalá los líderes de las barras puedan conversar, porque eso también es importante. Sumar todos un solo puño y hacer una sola barra, sin que haya un solo líder, sino que haya, ¿por qué no?, 2 líderes, 3 líderes de toda la barra en forma unitaria. Pero si estamos divididos, ahí no nos debilitamos. Digamos, si nos unimos, realmente somos fuertes. Entonces, ojalá se puedan unir, se puedan conversar y puedan dejar de lado también intereses personales, ¿no? Pepe Mera, por favor. Ya para ir terminando, sé que Juan Carlos tiene que retirarse. Juan Carlos, el mensaje, ¿no? Al inicio le decía qué se puede decir al hincha. La otra vez hablaba con varios de los aficionados del Nacional con tristeza, gente que vivió, ¿no? Lo que el famoso vitricampeón y que sacaban el pecho y el Nacional, los puros criollos, el equipo de las Fuerzas Armadas. Hoy prácticamente se ve un equipo que se va quedando sin nada. El presidente, por ejemplo, se quedó sin nadie de su entorno, de los que eran más allegados. Ha pasado cuánto tiempo, son las 20:49 de un 14 de diciembre y todavía no vemos la renuncia del presidente. Darle esperanza como Juan Carlos Burbano, como capitán de ese equipo histórico, ¿no? Decirle algo al hincha para que no abandonen, para que sigan alentando, porque hoy más que nunca el equipo necesita de su hinchada. Y bueno, yo personalmente puedo hablar por mí. Yo soy hincha de Nacional y jamás voy a dejar de alentar al equipo. Así Nacional esté pasando por el momento que está pasando, yo le sigo amando al Nacional y en lo que pueda aportar, aportaré. Y desearle lo mejor siempre al equipo. Entonces, yo creo que cada hincha de Nacional siente lo que yo siento, porque le hemos visto al Nacional histórico de los Villafuerte, de Carlos Ron, de Juan Pazmiño, de Wilson Nieves, de todos ellos, y nos enamoró el equipo.
Entonces yo creo que ese amor por el Nacional jamás se va a acabar. Y está en las manos de los dirigentes eso, ¿no? De devolvernos el equipo que amamos, tomando buenas decisiones, tomando decisiones inteligentes, poniendo los pies sobre la tierra. Y creo que la hinchada de Nacional, como digo, siempre ha sido hermosa. Ojalá no haya divisiones y que nosotros no perdamos la esperanza jamás, porque este Nacional es la gloria del fútbol y jamás va a dejar de ser la gloria del fútbol. Juan Carlos, sabemos que tienes que retirarte, la admiración como siempre, la gratitud, tú sabes, en lo personal yo siempre te lo he dicho, te admiro como ser humano sobre todo, además la calidad profesional que tú tienes y sobre todo siempre me llevo algo, el hecho de que más allá de que importe ganar, tú valoras el esfuerzo y es lo que has tratado de inculcar en los más chicos cuando has tenido la oportunidad. Así que te mando un abrazo y gracias por aceptar esta charla con nosotros. Gracias, Edu, por tus palabras. Ya sabes que la admiración y el respeto para ti también, para todos ustedes, es igual. Más bien, gracias por la entrevista, por el tiempo. Así que esperemos que todo esto pueda servir de algo para aportar para el Nacional, para el fútbol. Y sí, seguiré valorando mucho más el esfuerzo que el resultado. Así que gracias a ustedes. Un saludo a Pepito, un saludo a Tato, al hincha de Nacional también le mando un abrazo. Y Edu, ya sabes, el cariño de siempre y más bien la admiración porque hiciste una investigación espectacular de eso, de las apuestas en los clubes y eso tal vez hasta te costó un puesto en un trabajo, pero yo valoraré esa valentía que tú has tenido y sobre todo esa honestidad. Así que un abrazo para ustedes y buenas noches. Gracias, ahí estaba Juan Carlos Urbano justamente conversando con nosotros, dándonos su punto de vista. Nos vamos a quedar acá junto a Jeff, junto a Tato, junto a Pepe Mera. No sé qué conclusiones pueden sacar ustedes y quiero empezar por Pepe Mera, que justamente nos acompaña, no está aquí en el estudio. ¿Qué conclusiones puedes sacar tú, Pepe Mera, que además has investigado, has publicado muchas noticias que han sido fidedignas y además has recibido los comentarios quizás hasta ofensivos, amenazantes de la propia directiva o despectivos por hacer tu trabajo? Es que acá, a ver, en el Nacional desde que llegó el presidente, no, vamos un poquito más atrás, cuando estaba la doctora Vallecilla, obviamente uno siempre ha sido crítico de las cosas que están mal en el Nacional. Algunas discusiones, inclusive en el medio que laboro con la doctora Vallecilla, pero siempre daba la cara y eso uno tiene que destacar, ¿no? Pese a los inconvenientes, pese a las cosas que se decía, ella dialogaba. Llega el presidente Pasos, el actual presidente del Nacional, y a toda la gente que hablaba mal del Nacional, que hablaba mal de su campaña o de lo que está realizando como presidente, lo tildaba como amiga de la doctora, como amiga de la señora. Fue mentira tras mentira. La de Pasos cuando llega el Nacional dice que va a cambiar totalmente al Nacional y que van a traer jugadores, que se va a armar el Nacional, va a ser el mejor equipo, que las deudas van a ser saneadas, que conocen todo el panorama, que ya tiene la publicidad lista para llegar al Nacional, y resulta que no pasó absolutamente nada. Y recordaba que pasaba de medio en medio de comunicación, en el medio que laboro pasaba todos los días, hablaba todos los días de lo que estaba listo en el Nacional. Y de repente se fue. Les voy a contar algo que pasó. Yo había informado que el Nacional iba a paralizar, la plantilla iba a paralizar. La primera paralización de los jugadores por falta de pagos. Y el presidente del Nacional llama a un compañero y le dice que por favor desmienta que es mentira lo que está pasando, lo que está diciendo el periodista. Resulta que pasaron 3 días y el Nacional paralizó porque no les pagaban. Luego continuaban las mentiras en cuanto consiguieron el título de campeón. El profesor Assad cuenta, tuve una charla con él y decía que tuvo que pagar un mes de arriendo de su departamento. No le pagaron, no percibía un solo centavo. Y cuando di la información que iban a cambiar de entrenador, el propio presidente Nacional me escribió y me dijo, ¿de dónde es tu fuente? ¿Quién es tu fuente? Mandé el mensaje, ¿con quién tengo el gusto? Y seguía, ¿no? ¿De dónde ¿con quién tengo el gusto? Soy Marco Pasos. Bueno, al final no nos equivocamos, ¿no?
Querían sacarlo al técnico, pero no podían porque no había plata. Y luego le pregunté a Marazati y dijo, sí, estaba enterado que querían que me marche, pero me debían. Entonces, ¿con qué cara tú le dices a alguien hasta aquí nomás, vaya nomás, pero plata no hay? Hace pocos días, antes de que suceda esto, ¿se acuerdan que se da el concierto de Shakira en el Olímpico Atahualpa? De la Y mejor. exacto, de la mejor. Y el Nacional El no amor jugaba. de vida, primero. Sí, Sí, es el amor de su vida. claro, Pepe Mera, por favor. Con razón. Yo con Shakira, literalmente, si esa me engañaría, yo le iría a pedir disculpas. Sí, perdóname, regresemos, por favor. Y le diría, ¿en qué fase, Shakira? Te ¿No? disculpo. Exacto, sí. Sería La el única mujer con quien haría ciego, eso. sordo, mudo se vuelve usted, señor Andín. Sí, totalmente. Bueno, Bien. volvamos al punto. Ya, entonces se presentaba Shakira y que llegaban la gente de logística, pero resulta que el Nacional dice, no voy a jugar en Atahualpa por el concierto de Shakira, entonces nos piden que nos vayamos, nos vamos a la Cocha. Me llamó mucho la atención, porque ese domingo jugó un equipo de segunda categoría en el Atahualpa, un equipo de segunda categoría en el Atahualpa. Entonces pregunté a la gente de concentración, porque es fácil preguntar, ¿no? Disculpe, ¿qué pasó? Lo que pasa es que hicimos un convenio de pagos. Nos adeudan dos cuotas y los dos últimos partidos que nos imploraron hicimos un pacto de caballeros para que paguen, para que solucionen. No lo hizo el Nacional. ¿Y qué fue lo más fácil? Nos vamos a la Cocha. Y respetando inclusive al socio del Nacional. Porque usted cuando es socio, pueden decir los hinchas, deben amar al club, a donde vaya el club debe ir, pero están jugando con el dinero, con el trabajo, ¿no? Porque trabaja para tener ese dinero y poder apoyar al club. Resulta que le pisotearon lo que pensaba el hincha. Y salió a un medio de comunicación el señor Pasos diciendo que el reportero Mera, como que a uno le ofende, ¿no? Que le diga al reportero, y amo mi profesión, que se está inventando, que esto es mentira, el amigo de la señora, manifiesta, por eso les contaba al principio esta situación. Y días, ¿qué pasó? Una semana, 2 semanas me enteraba hasta los pagos, porque yo ya estaba al tanto de que el Nacional le faltaba, que ya le pedía permiso o favor a la federación que aguante un ratito, quede hablando con los acreedores, que le esperen un rato. Informo del segundo pago que no hizo el Nacional. Y la tercera semana, ya cuando se da este caso, la típica, ¿no? Viernes, 5 de la tarde, disculpen, ¿pagó el Nacional? Y me mandaron el mensaje, el Nacional no pagó, el Nacional desciende. Y la apelación, el tema de los documentos. Oye, Pepe, mira, ahorita vos que tomas este tema del estadio, claro, yo me acuerdo que uno de los fines de semana también decían que no había el dinero precisamente para pagar y que por eso tampoco ya iba a jugar el Nacional ahí, y resulta esto que tú cuentas, que se trasladan a la Cocha. Y de ahí lo otro que te quería consultar es que, a ver, me cuentan ahí también de adentro cosillas que tú que estás más empapado capaz o lo ratificas o lo desmientes, pero en esta última vez que el Nacional tenía para presentar los roles de pago, veía más bien me contaban que habían tratado de presentar documentos que no correspondían a la realidad para que el Nacional se salve. Esto fue así, intentaron presentar estos documentos falsos, supuestamente falsos, para hacerle pasar, digamos, que pagaron y que el Nacional se salve. No sé si vos sabes algo de eso. Y es que es algo ilógico en este tiempo, Jeff, el que tú quieras cambiar la fecha, ¿no? Porque tú puedes levantar o mandar un mensaje, hey, banco, ¿me pueden ayudar con esta información? Inmediatamente te responden, aquí está el comprobante oficial, el verdadero. ¿En qué cabeza se le ocurrió hacer eso? ¿Quién va a responder ahora? Sí pasó. Claro, es lo que se habla. Y aparte, mira lo que llama la atención, Yebedu y Tato, que cuando empieza la defensa del Nacional, que está el señor Holguín como abogado de la institución, se le presenta un inconveniente con su hijo y él no asiste, pide postergar la defensa del Nacional. Y el presidente dice, no, ratito, yo voy. Se presentó solo.
Entonces uno queda con esa imaginación, porque hasta ahora, por eso decía 14 de diciembre, 21 horas, el presidente no ha hablado, no ha dado la cara, no ha explicado, no ha desmentido que todo esto es lo que pasó. ¿Por qué se presentó solo? ¿Sabía o uno de la imaginación, no? El abogado Holguín también dijo, qué complicado puede ser esto, mejor doy un paso. Edu. Pepe, yo le quiero preguntar a Tato, desde fuera, tú que haces mucho análisis, contenido de los equipos a nivel nacional, ¿qué avisoras del Nacional? Yo más bien las dudas quería despejarme escuchándole a Juan Carlos, ¿no? Pero prácticamente, según lo que él dice y tiene más experiencia en este tema, yo por eso le hice la pregunta, ¿no? Para ti, más o menos, ¿en qué tiempo, haciendo sería lo ideal, ¿no? De que hagan las cosas bien de aquí en adelante, ¿qué tiempo tú le dices al hincha del Nacional que va a durar esto? Y no tiene una respuesta, y es no se ¿Tú puede. crees que podría pasar algo como el Deportivo Quito? Lamentablemente yo creo que sí. No me gustaría, siendo ajeno al equipo, hablando desde un punto futbolero, no me gustaría, pero yo creo que sí podría ser algo similar. Y ya cuando bajas a segunda es mucho más complicado, y ustedes tú que lo has jugado incluso, sabes que es mucho complicado, muy complicado la segunda categoría, y no me gustaría que pase a mí. Ahora, Edu, perdón, te corto en esto. Edu, es que Jeff puede ser el presidente porque le ama el club y tiene ideas, pero sensacionales. Pero no hay plata. Pero, exacto, es que ese es el problema. Hoy piensa que tengo unas ideas. Mira, lo que dice en la entrevista a Pasos, menciona, es que nosotros hacíamos el presupuesto con la fase de grupos de la Libertadores. ¿Cómo vas a hacer un presupuesto con supuestos, no? Si consigo ese dinero, entonces ya tengo para pagar. Como decimos nosotros algo, ¿no? Dios proveerá. Vamos, cerremos los ojos, firmemos y a ver qué pasa en el camino. No puedes hacer gestión así. ¿Cómo levantas un equipo pensando en supuestos? Está equivocado. El Nacional hoy sí necesita una persona que ame el club, que sepa cómo manejar las cosas, pero una inyección importante de dinero. Porque si no, semana tras semana va a pasar esto, va a ocurrir esto. ¿Cómo solucionas? Si la próxima semana tienes que pagar $50,000. Ahí estamos. Entonces, póngase al frente del Nacional, usted tiene plata y tiene el amor al equipo. No, voy a proponer una sociedad con la familia Andino para invertir en el Nacional y salvarle al club. Oigan, amigos, más allá de la entrevista que hemos tenido hoy, la charla, el diálogo, yo quiero comprometerles para que podamos hacer más programas de estos. O sea, es una conversación amena, evidentemente, de los temas que vayamos tocando, y quiero empezar por el Jeff, que también es un tipo futbolero, que obviamente es un periodista destacado a nivel nacional. Está con la camiseta de Marvin Pita, ¿no? No es la de Pita. Está sin número esta. Esta es la del centenario. No me acuerdo. El cumpleaños de la 50 años. Pero le quería comprometer al Jeff, al Tato, a ti, Pepe, para que obviamente puedan también seguir primero sus páginas en redes sociales. Pepe, tú puedes invitar primero a la gente en dónde está tu canal de YouTube, por favor. Un toque de fútbol, ahí hago podcast, me dediqué a hacer podcast con referentes del balompié, ahí vayan, ahí Antonio Valencia, no sé si lo ubican ustedes, Eduardo Andino contando su vida, varios invitados importantes contando lo que ha sido su trayectoria en el deporte y el periodismo. Tato, por favor. Bueno, de mi lado, nos pueden seguir en redes sociales como la Teila M 593. Soy un termo de Barcelona, en realidad. Hoy estoy un poco feliz, más allá del tema que tratamos, un poco triste, porque sí da dolor como futbolero. Hoy se nos dieron los resultados, no a nosotros. Pero bueno, nos pueden seguir en la Teila M 593. Jefferson Sanguña. Ahí me pueden seguir en las redes como @JeffSanguna y siempre agradecido pues con quienes están aquí también, quienes hacen parte de esa línea. Y lo que les quería decir efectivamente es que podamos hacer más programas de estos relajados, evidentemente cuando ustedes puedan tener el tiempo para hablar no solo del Nacional, si hablar de otros temas, incluso no hablar solo de fútbol, sino poder hablar de otras cosas. Así que de mi parte, la invitación, Pepe Mera, Tato, Jeff, ustedes saben que esta es su casa y que podamos hacer más cosas, mi querido Pepe. Los viernes con un cariñito, acepto cualquier cosa.
Usted sabe que esos cariñitos después se alargan unos No, 2 no. días. Diga, hacemos viernes y domingo los programas entonces. Le podemos decir a nuestro productor Isaac López, que es nuestro productor, que se prepare justamente todo lo demás, entonces él se encargará de toda la parte logística. Oye, aquí ya tenemos equipo de fútbol, señor Sanguña, buen lateral, ¿ah? Acá dice Tato los Chupi Stream. Chupi Stream, claro. Vamos a hacer un Chupi Stream, conversamos de varios temas se pueden conversar ahí. Pero hasta morir. No. Claro, o sea, hasta morir. Y vamos conversando de la vida y todo lo demás, los amores. Jefferson Sanguña, por ejemplo, que es un tipo enamorado de la vida, que, bueno, la gente lo conoce solo en el tema serio, periodístico, pero es un enamorado de la vida, Jefferson. Del Nacional, que hoy está mal. La próxima vamos a conversar de los amores prohibidos. Ya, pero verás. Vamos a conversar. Si quieren, hacemos un adelanto. Ya, verás. Pregunte. No, Si quiere, pregunte y hablamos de los amores prohibidos. Tato, Igual. amor prohibido. No, yo ahorita soltero, disponible para la que esté ahí viendo Claro. el problema. Y Jeff iba a decir, Jeff es un tipo que le gusta mucho la noche. Claro, le gusta la noche, está bien, le gusta la noche, un tipo bohemio. Yo sí, por ejemplo, Oye, aguanta, de amores platónicos que vos dices, ¿de qué país te gustan si no son de Ecuador? de Italia. De Italia, evidentemente, ojalá me esté viendo. Elena Rampalo, le mando un abrazo, un beso, un enorme. Pero además, amores prohibidos, mi amor prohibido está en Estados Unidos. ¿No era Shakira? Sí, Shakira, evidentemente, pero mi amor prohibido está allá en Estados Unidos y tiene una hija. Y el señor Pepe Mera, en Sí, términos Pepe en términos futbolísticos, ¿cómo está en ese temita? Bien, muy No estás bien porque lo dudaste, Pepe Mera, no estás muy bien. bien. Estoy muy bien. No, Yo pero no sé si Pepe Mera esté tan bien, porque la semana pasada hay que decirle a la gente que fue el cumpleaños del señor Pepe Mera, estuvimos aquí los tres y todo lo demás, y ese cumpleaños se alargó por 48 horas en mi departamento, entonces fue un tema complicado, la verdad, ¿sí o no, Pepe Mera? muy complicado, sí, señor, pero dejemos ahí el tema, por favor. Me dijeron hablemos del Nacional. Me están ok, rayando de gana. Ok, es que yo creo que esto la gente debería saber, además usted sabe que aquí es sin filtros y bueno, el compromiso es que vamos a hacer con un toque de fútbol, con el programa de Tato, ¿no recuerdas tu nombre, por favor? La Teila M593. La Tela M593, el señor Jefferson Sanguña, no sé si nos dará el honor de acompañarnos al menos de vez en cuando. Pues voy a estar aquí, solo avisarás con más tiempo porque me tomó un viaje largo venir a los estudios presencialmente, pero de ahí... Bueno, está bien, entonces le vamos a decir al señor Jefferson Sanguña, hacemos unas charlas, conversamos de fútbol, otras veces conversamos de la vida, pero vamos a hacer más cosas y esto ha sido una especie de, digamos que de experimento, ¿no? Para que la gente pueda conocer un tema a profundidad, pero sabes, Pepito, mira que te admiramos, te queremos mucho y vamos ahí con esa alianza estratégica para darle contenido a la gente. Ya ustedes saben también, decía hace poco el señor Sanguña, buen defensa, juega bien. Aquí ya tenemos un equipo prácticamente. No hay que Isaac, mentir, el Mauro, ya estamos listos. Sí, bueno. No hay que De mentir. defensa, no. No hay que mentir. Jugó de defensa. Lo vi al señor Jefferson Sanguña. No teníamos equipo, me tocó ir atrás. No, Ah, esa es la diferencia. Señor Vela también jugaba, ¿ah? defensa, Así que estamos. ¿Isaac si juega o no? El productor. ¿A qué? a las bebidas con Isaac. ¿Con Un qué? sábado propongo, señores. Un sábado esta charla. Bueno, arrancamos todos. Está bien. Pepe Mera, su mensaje final y además quiero darte un mensaje que te lo dije en redes sociales. Sé que fue un año más del fallecimiento de tu viejo. Él estará muy orgulloso de ti. Te acompaño en tu dolor. Tú sabes que nos pasan cosas similares y coincidencialmente en fechas similares, pero tu viejo estará muy orgulloso de ti. Y como te he dicho, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier como decía Nietzsche. Y además hay que vivir honrando su memoria. Así que él estará muy orgulloso de ti, amigo, y te mando un abrazo con todo el amor del mundo. Gracias, Edu. Sabes que tus palabras ayudan mucho. Alguna vez conversamos y llegamos a eso, ¿no? Tú tienes que hacerle feliz a tu padre acá, yo tengo que hacerle feliz a mi madre. Y entonces eso ha ayudado y bastante. Duele, ¿no? Y en estas fechas, aún más cuando se acerca
la Navidad que se comparte en la familia y que ve que todos se juntan. Lo que yo puedo decir y aprovechar a los que nos están viendo, ¿no? Aprovechen. Si están sus padres, un abrazo, un te amo, un te quiero. Si están molestos, una llamada, un perdón. Luego van a querer que les den la posibilidad de por lo menos 2 segundos, 5 segundos, abrazarlos y decirles cuánto le amaron y cuánto le extrañan. Así que, Edu, gracias siempre por estar presente. Tú sabes también que cuentas conmigo en todo sentido. Y también para Jeff, que lo estoy conociendo, lo encontré en mi cumpleaños, tuve la fortuna de estar ahí. Al señor Tato lo encontré cuando ya estábamos muy avanzados, pero fue. Gracias, entonces. Un fuerte abrazo y tenemos que repetir, ¿ah? No. Señor Jefferson Sanguña, su mensaje final. Un abrazo siempre a todas las personas que están conectadas. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Saben el cariño que les tengo y el respeto, sobre todo. Igualmente sumándome esas palabras de fortaleza, sobre todo Pepe. No lo conocía, pero igualmente deseándote siempre esa fortaleza por parte de todos los dioses habidos y por haber, y sobre todo también tener este sentido de vida de seguir adelante. Igualmente al Edu, a toda la familia Andino, que igualmente los considero, los quiero con mi corazón, así que de igual forma en estos momentos, pues, saber que no están solos, y tenemos aquí también una buena amistad en la que pueden confiar, y al Tato también la admiración de siempre, ya sabes, ahí con los Isaacs, son un peligro. Tato, tu mensaje final. No, para mí ha sido un gusto, un honor, de verdad, de todo corazón les digo, compartir con Pepe, contigo Edu, contigo Jeff, que son grandes periodistas a nivel nacional. Y nada, y a toda la comunidad que también estuvo acá acompañando durante este tiempo. Y igual, de todas formas, un abrazo, Pepe, y sí, adelante. Muchas gracias a ustedes. Amigos, amigas, esto ha sido Desalineados de Sports, junto al programa de Pepe Mera. Por favor, repita, señor, en dónde le pueden seguir en su cuenta de YouTube. En YouTube, Un Toque de Fútbol. Un Toque de Fútbol en YouTube, suscríbanse. Un Toque de Fútbol, suscríbanse ahí. Tato, por favor. La Tecla M593 y estén pendientes porque se vienen buenas alianzas. Se vienen buenas alianzas acá, vamos a hacer muchas cosas, vamos a comprar el pase, al menos digamos que vamos a hacer una transacción con BN Periodismo para que también le permitan al señor Jefferson Sanguña hablar de deportes, hacer análisis, y vamos a hacer esto porque lo que nos gusta, ¿no? Es el periodismo transparente, serio, y que podamos interactuar con la audiencia. Así que les quiero mucho, amigos. Pepito, cuídate mucho. Buenas noches, un fuerte abrazo. Jeff, para ser presidente del Nacional tenemos que levantar esta empresa. Véngase cargo, levante esta empresa y luego puede ir al Nacional tranquilamente. Está bien, lo voy a reconsiderar. Bien, ya está. Jefferson Sanguña, presidente del Nacional. Entonces, amigos, cuídense mucho. Chao, chao. Pepe Mera nos trae la emoción con relatos que vibran y dan sensación. Fútbol en el aire, pura inspiración. Desde el estadio hasta la radio, cada partido narrado en un horario. Escucha los goles en cada escenario. El rey de los deportes es legendario.